Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cámara en tu región. Como ustedes saben, en nuestros recorridos no solo hablamos con los representantes de las distintas regiones del país, además aprovechamos el espacio para enseñarle a los colombianos la importancia que tiene el Congreso de la República a través de nuestras clases legislativas. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles que con todo el equipo de la Cámara hemos llegado al departamento de Nariño, una región que conserva uno de los lugares más importantes para los feligreses y más visitados por los colombianos. A mi espalda ustedes pueden observar la bella imagen del santuario de las Lajas. Un lugar que de hecho ha llamado mi atención y voy a compartir algunos datos curiosos con ustedes, como por ejemplo, allí está ubicada la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, que vendría siendo uno de los monumentos más importantes que tiene este templo, y gracias a ella fue inspiración precisamente para construir esta catedral. Por otra parte, fue construida sobre el cañón del río Guaitara. De hecho, esta es una de las razones por las cuales es considerada una de las basílicas más bellas que tiene América Latina. Ahora sí, sin más preámbulos, los invito a que me acompañen en este nuevo recorrido que hacemos hoy de la Cámara en tu región. Iniciamos nuestro programa con las pedagogías legislativas. Ustedes, nuestros televidentes, ya saben que es costumbre siempre prepararnos para enseñarles la importancia que tiene el legislativo. Por eso hemos llegado al Parque Ambiental Rumipamba, donde en la ciudad de Pasto la ciudadanía en general nos va a acompañar durante los próximos minutos para repasar algunos conceptos fundamentales y que todos los colombianos deberíamos conocer. Entre ellos, hoy vamos a hablar de los proyectos de ley, cómo se pueden apalancar a través de sus representantes, cuál es el trabajo legislativo que se hace desde la Casa de la Democracia, recordarles cuáles son los beneficios que obtenemos los colombianos cuando votamos y por supuesto vamos a contarles cuántos representantes, cuántos senadores y por qué la cantidad de congresistas que hoy tenemos los colombianos. Esto y mucho más en nuestra pedagogía. Bienvenidos una vez más a este recorrido de la Cámara en tu región. ¿Sabes cuándo se creó la Cámara de Representantes? Tras la batalla de Carabobo, que dio oficialmente la independencia a Venezuela, y después de la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta en 1821, se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta, donde se unificaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana y así ser reconocidas como una nueva nación. De esta asamblea nace la Constitución de 1821, en la que participaron Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y otros próceres de la independencia. En este contexto histórico se crea la Cámara de Representantes en Colombia a través de la Constitución Política de 1821. Desde entonces se ha transformado y evolucionado de acuerdo a las necesidades del pueblo colombiano. Su trascendencia radica en que sus miembros representan a los departamentos del país, pues Colombia desde una perspectiva histórica se caracteriza por ser una nación de regiones y junto con el Senado de la República hace parte del órgano legislativo del poder público en nuestro país. ¿Sabes cuál es la misión y visión de la Cámara de Representantes? Misión:
Representar las regiones, dándole voz y voto a quienes representan las regiones a través de diversas tendencias ideológicas expresadas en partidos políticos con el fin de crear e interpretar leyes, reformar la Constitución y desarrollar control político. Esta corporación pública participa en la elección del Contralor General y es el cuerpo encargado de acusación a los altos funcionarios del Estado. Visión: legislar de una forma efectiva que represente los intereses y reivindicaciones de los departamentos, construir normas y hacer control político para que el desarrollo de las regiones sea el rumbo que dirige la región. ¿Cómo está organizada la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes se compone de una mesa directiva conformada por el presidente de la Cámara y 2 vicepresidentes elegidos el 20 de julio de cada año, día de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, uno de los cuales debe ser miembro de los partidos en oposición. La mesa directiva se escoge cada año en un ciclo llamado periodo legislativo. A la mesa directiva la suceden la Secretaría General y la Dirección Administrativa, la primera encargada de apoyar el proceso de construcción de leyes, control político y reformas constitucionales, en un proceso que va desde hacer la relatoría hasta garantizar el pago de los empleados que apoyan a los representantes a la Cámara. Existe una plenaria de la Cámara, que es el órgano máximo de decisión de los representantes, integrada por 187 congresistas, que a su vez dividen su trabajo en comisiones constitucionales, que siempre están en actividad, y comisiones accidentales, que son fruto de la coyuntura política. La Cámara en tu región. Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Riascos, del municipio de Pasto. Agradecer al Congreso de la República, especialmente al canal del Congreso, por esta fabulosa capacitación en lo que tiene que ver con la rama legislativa. Aprendí que no todos los días, que no todos sabemos nosotros, que cada día debemos de actualizarnos en los temas para que así nosotros podamos llegar a nuestras comunidades e informarles de todos los procesos para hacer unas muy buenas elecciones. Me pareció muy representativo porque aprendemos muchísimo, sobre todo de la rama legislativa. Hoy aprendí cómo se maneja el control político, aprendí cómo nosotros como comunidad podemos ejercer nuestros derechos con el derecho al voto. La importancia que ha aparecido en esta pedagogía es lo de que nosotros somos representantes, hay representantes que van al Congreso a representar a nuestro territorio y desde allá podemos gestionar para trabajar por nuestra comunidad, por Colombia y por la paz de Colombia. Agradezco muchísimo estos programas que se hacen por parte de la Cámara de Representantes para la pedagogía y didáctica, de la importancia, 2 cosas, de la Ley 2166, que permite la participación ciudadana, nos empodera como juntas de acción comunal, y 2, que es muy importante, la colaboración con la Cámara de Representantes y la posibilidad de presentar proyectos que mejoren nuestra región. Es vital considerar que se debe capacitar a las comunidades para que sepan todas las posibilidades que hay de desarrollo en nuestra región, que es tan rica, y sobre todo considerando que en este nuevo Estado Social de Derecho el objetivo es formar a la comunidad como ciudadanos empoderados. Muchísimas gracias. Hoy está con nosotros Juan Daniel Peñuela Calvache, quien es representante por el departamento de Nariño y nos va a hablar un poco sobre su gestión legislativa, pero además nos va a permitir en los próximos minutos conocer su lado humano, su perfil, de dónde viene, su núcleo familiar, en fin. Por eso me gustaría iniciar preguntándole cómo se define Juan Daniel hoy por hoy. Bueno, un gusto saludarlos. Yo me defino como una persona feliz, disciplinada, trabajadora, con una altísima vocación de servicio por mi departamento y por el país, y que trato de dar lo mejor de mí en mi tarea hoy como congresista de Colombia. Cuando no podemos hablar con sus representantes por los departamentos, cuando los estamos visitando, buscamos la manera de poder encontrarlos en el recinto, en la Casa de la Democracia. Los sacamos un momento de sus oficinas para que nos regalen estos minutos. Cuéntenle a los televidentes qué es el trabajo que se hace aquí, dentro de estas paredes.
Bueno, dentro de estas paredes se realizan unas tareas muy importantes como es hacer las leyes que este país pues, necesita, empezando por reformas a la Constitución política, por leyes estatutarias que tienen que ver con la reglamentación de derechos fundamentales, por leyes orgánicas que se refiere a temas relacionados con distribución de competencias, y también leyes ordinarias en donde allí se contemplan pues las diferentes temas en general sobre los cuales se requiera legislar y respecto a los cuales los ciudadanos pues esperan obviamente respuestas. ¿Le gustaba la política o lo tenía muy claro y se había visibilizado que en algún momento iba a empezar a hacer una trayectoria para llegar al Congreso? Pues como te decía, cuando yo era niño y tenía un familiar que estaba en el Senado de la República, como que me nació esa vena política y mi deseo de algún día hacer política y de estar en el Congreso de la República y pues se me fueron dando las cosas. Aspiré a ser edil hace más o menos 20 años aquí en Bogotá, no salí elegido, pero fue un proceso pues muy satisfactorio y después me devolví a mi región, a Nariño, y allí tuve la posibilidad de ser concejal de Pasto en 2 periodos, presidente del Consejo, diputado a la Asamblea del Departamento en 2 periodos, presidente de la Asamblea y ahora representante a la Cámara. Esa es una trayectoria bastante interesante, pero además me di cuenta que también ha ejercido como docente. ¿Nos puede hablar un poco sobre esa experiencia? Sí, una experiencia supremamente enriquecedora. Fueron 15 años aproximadamente en las aulas universitarias de varias instituciones de educación superior del departamento de Nariño, más de 7.000 estudiantes, ¿sí? Más de 7.000 estudiantes en diferentes carreras, en contaduría, en derecho, en administración pública. Y esa actividad también me permitió pues, conocer las realidades de mi región, porque cuando usted es docente universitario, lo hice en Pasto, llegan muchos estudiantes de diferentes municipios y cada uno de ellos le cuenta su realidad, le permite conocer cuáles son sus entornos, cuáles son las problemáticas y eso obviamente va enriqueciendo la visión que uno tiene del contexto del departamento de Nariño y ha sido una experiencia pues muy gratificante, no solamente en lo profesional sino también en lo personal. ¿Representante tiene hijos? Tengo una niña, se llama Luisa María, tiene 9 años, ¿sí? Es la mayor bendición, la mayor felicidad, ese amor fraterno entre las niñas y los papás, eso es indescriptible y bueno, sí, ella es la motivación pues diaria de todas estas tareas que nosotros desarrollamos. Quiero invitarlo, representante, para que nos acompañe unos minutos a la móvil de la Cámara en tu región y nos sentemos a conversar un poco sobre su gestión. Contémosle a los televidentes qué se hace en las comisiones del Congreso, no solo las funciones que tienen sus representantes, sino además cómo ustedes se pueden apalancar con sus representantes para presentar o tramitar proyectos de ley. Así que nos vemos en minutos. ¿Nos vamos? Vale, gracias. Ya nos vemos. Pasamos ahora para hablar de materia legislativa. Por eso quiero invitarlos para que estén muy atentos porque es en este espacio donde conocemos las funciones de sus representantes. Me gustaría iniciar esta segunda sección preguntándole cuál es la comisión que actualmente usted conforma. Bueno, me encuentro en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes y dentro de las comisiones legislativas estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Representante, ¿se necesita cumplir con alguna serie de requisitos para poder ocupar esas comisiones? Bueno, básicamente es una comisión que está enfocada al perfil profesional que tengo. Generalmente ahí estamos más abogados que otras profesiones o personas que tengan una inclinación por los temas constitucionales, pero también allí hay muchos compañeros que tienen otros conocimientos y sus aportes son muy importantes en las distintas leyes que se estudian. Aprovechando su experiencia como docente, si la gente le pregunta qué son las comisiones, ¿usted cómo las explicaría? Bueno, las comisiones constitucionales pues son, por decirlo de alguna manera, como la primera instancia donde se discuten de acuerdo con la especialidad que tienen los proyectos de ley. Ese es el primer filtro en donde se da una discusión democrática entre los congresistas que forman parte de esa comisión antes de que pase al segundo debate o al debate ya en plenaria. Hay otras comisiones aparte de estas constitucionales permanentes que tan solo son 7.
y me gustaría saber si usted pertenece a alguna de estas otras comisiones o usted solo se quedó con la Comisión Constitucional. No, estoy también en la Comisión Legal de Derechos Humanos y realmente es una comisión en la que me siento muy a gusto y que se ajusta a la problemática que tiene el departamento de Nariño. En Nariño nosotros tenemos presencia de conflicto de actores armados, de cultivos ilícitos, y es una zona en donde desafortunadamente hay comunidades que son víctimas permanentes de violaciones a sus derechos humanos, por desplazamientos, por confinamientos. Hay comunidades indígenas que han sido violentadas de manera sistemática. Entonces, este espacio nos ha permitido ser voceros de las problemáticas de estas comunidades y cómo visibilizamos esas circunstancias ante entidades del gobierno nacional y también de otras entidades del Estado, como la Defensoría, la Procuraduría, por ejemplo. Hay algunos congresistas que conforman solo su comisión constitucional o por lo contrario hacen parte de comisiones legales, ocupan 3, 4, hasta 7 comisiones. ¿Ustedes tienen un límite para ocupar esas comisiones o ustedes participan de las que quieran? Bueno, hay un límite en el sentido de que no se puede pertenecer a más de una comisión constitucional. De ¿sí? esas 7, de esas sí solamente 7, una. Solamente una. En ese caso, en este sentido, yo me encuentro en la comisión primera. Y de la misma manera en las comisiones legales. Las comisiones legales no es obligatorio pertenecer a una comisión legal, ¿sí? Pero hay congresistas que no pertenecen a ninguna, otros que sí pertenecemos, dependiendo obviamente pues de los temas que sean de nuestro interés y en los que nosotros encontremos que podemos tener una mejor representatividad de las problemáticas y necesidades de nuestros territorios. Cuando usted se posesionó como congresista, ¿tuvo la vocería de decir esta es la comisión que yo quiero, la comisión primera, o esos son algunos acuerdos? No, son acuerdos políticos. Inicialmente y para los nuevos, como en este caso, que inicio mi primer periodo en la Cámara de Representantes, pues conocer un poco esa dinámica de cómo se logra pertenecer a la comisión que a uno le interesa, pues era una situación un poco de incertidumbre, pero son acuerdos políticos, pues cada partido político, dependiendo del número de congresistas que eligió, tiene derecho a tener unos espacios dentro de las diferentes comisiones y ya es al interior del Partido Conservador cómo se logra generar una serie de consensos para que cada congresista logre estar ubicado pues en la comisión que es de su interés y luego eso se ratifica ya por los acuerdos políticos entre todas las bancadas. El último cargo público por elección popular que usted ocupó antes de llegar al Congreso fue la Asamblea Departamental. Escuchamos los colombianos y los comparto también a través de la pedagogía legislativa con las personas que nos acompañan, algunos conceptos que son fundamentales y que todos deberíamos conocer para entender un poco el rol del servidor público. Y es que cuando hablamos del Consejo Municipal, escuchamos que se habla de proyectos de acuerdo. Cuando hablamos de la Asamblea Departamental, hablamos de proyectos de ordenanza. Y cuando hablamos del legislativo, hablamos de proyectos de ley. Por ende, muchos colombianos nos confundimos en ocasiones y asumimos que todas estas entidades hacen parte de la rama legislativa. ¿Cuál es la diferencia usted que ha tenido la experiencia en ambas ramas y el por qué tanto Consejo como Asamblea pertenecen a la Ejecutiva y no a la Legislativa? Bueno, lo que pasa es que la rama legislativa es una sola a nivel nacional que no tiene esa desconcentración a nivel de las regiones. En el caso de la rama ejecutiva, pues sí hay esa representación. La cabeza del Ejecutivo es el presidente de la República, pero quien hace sus veces en los departamentos es el gobernador, en los municipios es el alcalde, y la misma Constitución ha querido que esas corporaciones de elección popular, como son los consejos en lo municipal, las asambleas en lo departamental, si bien es cierto, tienen una dinámica de funcionamiento similar a la que tiene el Congreso de la República, la Cámara y el Senado, se cumplen funciones netamente administrativas, ¿sí? Netamente administrativas. Los actos que allí se aprueban, como tú lo dices, con acuerdos o ordenanzas, ¿sí? Están considerados como actos administrativos, actos de la administración, actos de la expresión de la rama ejecutiva del poder público en sus distintos niveles. Mientras que
la actividad que se realiza por excelencia en el Congreso de la República, que es de expedición de leyes, ¿sí? De leyes, es una función nacional, es una función que está reservada exclusivamente a el Congreso de la República, y por esa razón no es una función que se delegue o que se pueda desempeñar por los órganos de elección popular de la región. Entonces, sí, hay una dinámica de actuación similar, pero la naturaleza de los actos que se expiden en cada una de las corporaciones son completamente diferentes. Usted nos comentaba que en primera medida lo que se hacía con estas iniciativas o proyectos de ley cuando se radicaban era que llegaban a una comisión. Si pensamos en la comisión primera, la cual usted conforma, que es prácticamente la que se encarga de las reformas constitucionales y demás, ¿a dónde llegaría ese proyecto con el que usted nos acabó de dar ese ejemplo? ¿A qué comisión? Bueno, puede llegar, por ejemplo, como tiene que ver específicamente con un tema laboral, ¿sí? De prohibir una forma de contratación que hoy existe, que es la contratación de voluntariado, y que se garantice una contratación netamente laboral, pues con todas las garantías. Entonces puede ser una iniciativa que llegue a la Comisión Séptima, ¿sí? Que es la que se refiere a los temas sociales, donde uno de esos temas sociales son los temas del trabajo. ¿Y cómo empieza el trámite de este proyecto de ley? Bueno, el proyecto primero debe radicarse por parte del congresista a la Secretaría General. En este caso, el trámite puede empezar por Cámara o puede empezar por Senado, entonces uno lo radica ante la Secretaría de la Cámara por donde uno quiere que inicie el proceso. En mi caso lo radicaré ante la Secretaría General de la Cámara. La Secretaría pues hace la publicación, obviamente en la Gaceta, y luego lo remite a la comisión respectiva, que es la Comisión Séptima. El presidente de la Comisión Séptima pues asigna un ponente o varios ponentes. Posteriormente los ponentes tienen la responsabilidad de elaborar un informe de ponencia en donde exponen si están de acuerdo o no están de acuerdo con la iniciativa, o quieren plantear pues algunas modificaciones al articulado. Posteriormente la mesa directiva de la comisión pues lo agenda dentro del orden del día de la Comisión Séptima para el respectivo debate, y allí cumplirá obviamente su primer debate, ¿sí? Si logra las mayorías, pues el proyecto pasará luego a la plenaria del Senado, de la Cámara, perdón, para su segundo debate, y si cumple también las mayorías, se irá a la otra Cámara, que es al Senado, en donde tendrá un primer debate en la Comisión Séptima de Senado, un segundo debate en la plenaria del Senado, y si sale avante, pues en esos 4 debates, con las iniciativas y mejoramiento del articulado que han presentado los congresistas, pues pasará al presidente de la República para que haga la sanción del proyecto y se convierta en ley. Entonces, prácticamente nos vamos con 3 procesos: iniciativa, debate y sanción presidencial, ¿verdad? Eso, claro, eso en el caso de que se trate de una ley ordinaria, ¿sí? Porque también hay leyes que son estatutarias, y las leyes estatutarias también requieren de 4 debates, pero esos 4 debates se deben cumplir en una misma legislatura, mientras que cuando tienen que ver en un año. En un año, cuando tienen que ver con la reglamentación de derechos fundamentales, ¿sí? De derechos fundamentales. Así lo dice la Constitución, así lo dice la Ley Quinta. En los casos en que se trate de proyectos de leyes ordinarias, pues la ley permite que ese trámite legislativo se pueda adelantar hasta en un plazo máximo de 2 años. Si pasan 2 años y no ha logrado terminar su trámite legislativo, por vencimiento de términos, podríamos decirlo así, automáticamente el proyecto se archiva. Pero es mucho más complicado cuando se trata, por ejemplo, de una reforma constitucional. Un acto legislativo necesita en un año, ¿sí? En un año, no solamente 4 debates, sino 8, ¿sí? 8 debates. Y adicionalmente, los textos que, cuando el proyecto cumple los 8 debates, si no coincide el texto que se aprobó en Cámara con el texto que se aprobó en Senado, pues es necesario que se adelante un trámite adicional, que es el de la conciliación, es decir, la unificación de los textos. Y también ese plazo o ese trámite de la conciliación debe cumplirse dentro de la misma legislatura. Mire que por no haberse cumplido ese paso final de la conciliación
antes de iniciar, de terminar un periodo legislativo, se han caído leyes muy importantes. Por ejemplo, la ley estatutaria mediante la cual se expide el Código Electoral. Eso pasó en el año 2020. Entonces, luego de todo ese trabajo de actualizar la normativa electoral en Colombia, que por no haber dado esa conciliación en un periodo, en el periodo ordinario, pues se cometió un vicio de procedimiento que conllevó que la Corte Constitucional pues declarara inconstitucionalidad de esa iniciativa. Junto a sus representantes, le enseñamos a los colombianos cómo funciona todo este proceso de los proyectos de ley, pero además también les recordamos por qué es importante que todos empecemos a educarnos y a tener pedagogía frente al Congreso, saber cómo funciona y saber cuál es la labor que ustedes, el rol que ejecutan a diario dentro del Congreso de la República. Sabemos que es representante del departamento de Nariño y para despedir me gustaría dejarle esa cámara, representante, para que fuese usted el encargado de despedirse sobre todo de la gente que a través de su voto hoy le dieron esa confianza para que usted representara a todo un departamento. Primero, siempre agradecido con mi departamento porque no solamente me permitió llegar a la Cámara de Representantes, sino que me ha permitido hacer una carrera política en la región. Y decirles que estamos trabajando, que estamos representándolos con la mayor responsabilidad para realizar una tarea legislativa seria en favor de los intereses del país, pero también siempre pendiente ante las diferentes dependencias del gobierno nacional para que distintos proyectos, anhelos en materia de inversión que reclama nuestra región pues puedan avanzar. Nariño tiene muchas necesidades en materia de inversión y esa es una de las tareas fundamentales que el pueblo de Nariño nos ha encomendado a quienes estamos en la Cámara de Representantes y estamos avanzando en esa tarea. A tan solo un clic, ustedes tienen la oportunidad de averiguar esos proyectos de ley que se están gestionando por su departamento y conocer también la agenda que desarrollan a diario sus representantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes, nuestros televidentes. Nos despedimos el día de hoy desde el recinto de la Casa de la Democracia. Recuerden que próximamente llegaremos con nuestra móvil y con todo nuestro equipo a dar pedagogías legislativas por distintas regiones del país. Soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando